Bloques de 20 toneladas, encajados sin argamasa, sin espacio para una lámina de cuchillo, 2.430 metros de altitud, entre dos abismos, invisible por 400 años. La ingeniería moderna no consigue replicar lo que existe aquí. No es teoría, son mediciones reales. Una ciudad entera de granito, cortada con herramientas de piedra, donde cada bloque tiene 12 lados irregulares que se encajan en 3 dimensiones como un rompecabezas imposible. Y cuando los terremotos vienen, las paredes danzan, vibran, vuelven al lugar solas. 500 años sin mantenimiento, sin fallas, un sistema de agua subterráneo que aún funciona perfectamente. Pero aquí está lo que nadie consigue explicar. ¿Cómo transportaron esas piedras montaña arriba, sin ruedas, sin grúas, sin hierro? ¿Cómo calcularon inclinaciones milimétricas sin instrumentos de medición? ¿Cómo una ciudad de ese tamaño se quedó completamente invisible durante la invasión española, incluso estando a 100 kilómetros de la capital inca? Y lo más perturbador, cuando fue redescubierta en 1911, estaba intacta, como si hubiesen salido en la semana anterior, sin señales de batalla, sin cuerpos, sin explicación. Existen cámaras no exploradas bajo el suelo, vacíos detectados por radar que aún no han sido abiertos. Han una pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. Si una ciudad entera puede desaparecer por 4 siglos, ¿qué más está allá afuera esperando a construcción que no debería existir? Alrededor del año 1450, el emperador Inca Pachacuti ordenó la construcción de algo imposible, una residencia imperial en la cima de una montaña inaccesible, cercada por precipicios de cientos de metros, sin carreteras, sin áreas planas naturales, sin fuentes de agua visibles. El local elegido era geográficamente hostil a cualquier tipo de construcción permanente. Laderas empinadas, lluvias torrenciales constantes, actividad sísmica intensa. Cualquier ingeniero contemporáneo diría, no construya aquí. Pero los incas no apenas construyeron. Ellos crearon una de las estructuras más duraderas de la historia humana. Y hicieron eso sin ninguno de los recursos que consideramos esenciales para obras de ese porte. Sin bronce estructural, sin hierro, sin poleas avanzadas, sin grúas, sin dibujos técnicos preservados, sin registros escritos del proceso, apenas piedra, fuerza humana y un conocimiento de ingeniería que parece haber venido de otro lugar. La primera cosa que ellos hicieron no fue erguir paredes, fue excavar la montaña. Cerca de 60% de todo el trabajo de construcción de Machu Picchu ocurrió debajo de la superficie. Ellos crearon un sistema de drenaje subterráneo complejo, con capas alternadas de arena, grava y canales de desagüe que direccionan el agua de la lluvia hacia afuera de la estructura urbana. Ese sistema aún funciona, 500 años después, sin mantenimiento, sin fallas. Es por eso que Machu Picchu no se deslizó montaña abajo durante los terremotos que destruyeron ciudades enteras en el Perú a lo largo de los siglos. La ciudad no está apenas construida sobre la montaña, ella está integrada a la montaña, y la elección del material no fue accidental. Granito cinza, e o enigma do corte perfeito. Los bloques usados en Machu Picchu fueron extraídos de una cantera en la cima de la propia montaña. Granito gris, una de las rocas más duras del planeta. Para separarla de la roca madre, los incas usaban una técnica simple, pero extremadamente lenta. Insertaban estacas de madera seca en las fracturas naturales de la roca y las empapaban con agua. La madera expandía, la roca se rajaba. Pero aquí está el primer misterio real. ¿Cómo ellos transformaban esos bloques irregulares en piezas geométricas perfectas? No había sierras de metal, no había taladros de acero, no había explosivos controlados. Lo que sobra en los registros arqueológicos son martillos de piedra, herramientas primitivas llamadas martillos de geólogo, hechas de rocas aún más duras que el granito. Ellos literalmente esculpían granito, con piedra, golpe por golpe, durante meses, pero eso no explica la precisión.
Porque cuando usted observa las uniones entre los bloques de Machu Picchu, no consigue insertar una lámina de cuchillo entre ellos. No hay espacio, no hay holgura. Cada bloque tiene entre 6 y 12 lados irregulares, cada uno tallado para encajar perfectamente con los bloques vecinos, en 3 dimensiones. No es apenas un encaje plano, es un encaje volumétrico, como un rompecabezas tridimensional, donde cada pieza tiene una forma única, y solo existe una posición posible para ella. Ellos hicieron eso miles de veces, sin computadoras, sin planeamiento digital, sin mediciones a láser. La teoría aceptada es que ellos usaban un proceso de tentativa y error. Posicionaban el bloque, marcaban donde él no encajaba, removían, desgastaban, intentaban nuevamente. Decenas de veces, cientos, tal vez, hasta que el encaje fuese absoluto. Pero hay algo que esa explicación no resuelve. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué invertir tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta mano de obra en un detalle que a primera vista parece innecesario? La respuesta está en la supervivencia, arquitectura que danza con los terremotos. La región andina es una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Terremotos de magnitud 6, 7, hasta 8 en la escala Richter no son raros. Ellos ocurren, y cuando ocurren, destruyen todo lo que no fue proyectado para resistir. Ciudades coloniales españolas, construidas con argamasa y ladrillos, se derrumbaron repetidamente a lo largo de los siglos. Machu Picchu permaneció, porque la albañilería inca no resiste a terremotos de la forma convencional. Ella danza con ellos. Durante un temblor sísmico, las paredes de Machu Picchu vibran, los bloques se mueven levemente dentro de sus posiciones, absorbiendo la energía cinética del temblor. Pero como están perfectamente encajados, sin argamasa que pueda rajarse, ellos no se desplazan completamente. Cuando el terremoto termina, las piedras vuelven a sus lugares, por cuenta propia, bajo acción de la gravedad. Es ingeniería antisísmica, creada 500 años antes de la ingeniería antisísmica moderna, y funciona mejor que muchos edificios contemporáneos. Pero transportar esas piedras hasta la cima fue otro problema enteramente diferente, o transporte imposible. No había grúas, no había cables de acero, no había rieles, rampas pavimentadas o plataformas de elevación. Y, técnicamente, los incas no usaban la rueda para transporte. Ellos conocían el concepto. Hay juguetes con ruedas encontrados en sitios arqueológicos, pero no aplicaban en vehículos de carga. Por una razón obvia, el terreno. Caminos incas son mayoritariamente escalinatas. Un carrito con ruedas es inútil en una escalera vertical de granito. Entonces, ¿cómo bloques de 20 toneladas subieron una montaña? La explicación más aceptada involucra cientos de trabajadores, cuerdas trenzadas de fibra vegetal y un sistema de troncos rodantes usados como rieles temporales. Ellos, literalmente, arrastraban los bloques montaña arriba, pulgada por pulgada. Pero eso aún no explica la logística. ¿Cuántas personas son necesarias para mover 20 toneladas en una ladera de 60 grados? ¿Cómo ellas se coordinaban sin comunicación electrónica? ¿Cómo evitaban que el bloque se deslizase de vuelta y aplastase a decenas de trabajadores? No sabemos, porque los incas no dejaron registros escritos. Ellos usaban quipus, sistemas de cuerdas con nudos, para registrar informaciones numéricas, pero nada que pudiese ser llamado literatura o documentación técnica. Todo el conocimiento era transmitido oralmente, de maestro para aprendiz, generación tras generación, y cuando el imperio cayó, ese conocimiento desapareció con él. A cidade que sumiu do mapa. En 1532, los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, invadieron el imperio inca. Ellos destruyeron templos, derritieron oro, reconstruyeron ciudades enteras en estilo europeo. Cusco, la capital imperial, fue saqueada y convertida en una ciudad colonial. Pero Machu Picchu fue olvidada, o ignorada, o propósitamente escondida.
No hay mención a ella en ningún documento español de la época. Ningún cronista colonial describió la ciudad. Ningún misionero intentó convertirla. Ningún soldado saqueó sus templos. Es como si ella simplemente no existiese para los invasores. Hay una razón probable para eso. Machu Picchu nunca fue una ciudad pública. Ella era una residencia imperial, posiblemente un retiro espiritual para la élite inca. Pocas personas sabían de su existencia. Aquellas que sabían, no contaron. Cuando el imperio cayó, los habitantes de Machu Picchu simplemente partieron, sin destrucción, sin señales de combate, sin cuerpos. Ellos cerraron las puertas y se fueron. Y la selva comenzó a engullir la ciudad. Árboles crecieron a través de las ventanas, musgos cubrieron las paredes, lianas envolvieron los templos. Durante 4 siglos, Machu Picchu permaneció escondida bajo la vegetación densa de la selva andina. Algunos campesinos locales conocían las ruinas, usaban las terrazas antiguas para plantar maíz, pero no sabían lo que aquello realmente era. Para ellos eran apenas piedras viejas en la montaña. Hasta que un hombre con una obsesión cambió todo. Hiram Bingham é o erro que reveló a verdade. En julio de 1911, Hiram Bingham, un historiador americano de Yale, llegó al Perú con una misión: encontrar Vilcabamba, la última fortaleza inca, donde los rebeldes resistieron a los españoles por décadas tras la caída de Cusco. Bingham no era arqueólogo profesional. Él era profesor de historia latinoamericana, movido más por romanticismo aventurero que por método científico. Pero él tenía financiamiento, determinación y una red de contactos locales. El día 24 de julio, en medio a una lluvia fría y persistente, Bingham inició una escalada empinada acompañado por un sargento peruano y un niño de 10 años llamado Pablito. El niño conocía el camino. Su familia vivía en las proximidades y usaba las terrazas antiguas para agricultura. Ellos subieron por horas, agarrándose a raíces, escalando piedras mojadas, atravesando senderos que más parecían grietas verticales en la montaña. Y entonces, cuando la neblina se abrió por algunos segundos, Bingham vio algo que lo paralizó. Paredes de granito blanco emergiendo de la selva, estructuras intactas, ventanas simétricas, escalinatas talladas en la roca. Él escribió en su diario: no conseguía creer lo que estaba viendo. Bingham pasó horas explorando las ruinas, limpiando musgo con las manos, intentando entender la escala de lo que había encontrado. Pero él cometió un error crucial. Él creyó haber encontrado Vilcabamba. And anunció eso al mundo. La prensa americana explotó. National Geographic publicó un reportaje en 1913 con fotografías impresionantes de las ruinas. Machu Picchu se volvió una sensación global de la noche a la mañana. Pero Bingham estaba equivocado. Vilcabamba, la verdadera fortaleza inca, fue encontrada décadas después, mucho más adentro de la selva, y era significativamente menor y menos impresionante. Machu Picchu era otra cosa, algo mayor, algo que nadie esperaba, o que Machu Picchu realmente era. Durante años, la teoría dominante era que Machu Picchu había sido un convento, un lugar donde vivían las vírgenes del sol, mujeres dedicadas al culto religioso. Esta teoría nació porque Bingham encontró una gran cantidad de esqueletos femeninos durante las excavaciones iniciales. Pero análisis posteriores revelaron que la proporción entre hombres y mujeres era equilibrada. No era un convento, era una ciudad funcional, con templos, residencias, áreas agrícolas, sistemas de agua, zonas ceremoniales. ¿Pero una ciudad para quién? La respuesta más probable es que Machu Picchu era una propiedad real, un retiro imperial donde el emperador Pachacuti y su corte se aislaban del mundo. Un lugar sagrado, conectado al movimiento del sol y de las estrellas. Cada estructura en Machu Picchu está alineada con eventos astronómicos. El Templo del Sol, por ejemplo, posee una ventana por donde la luz del solsticio de invierno entra en un ángulo preciso, iluminando una piedra ceremonial específica. Los incas no construyeron Machu Picchu apenas como una residencia. Ellos la construyeron como un observatorio,
un calendario tridimensional, un punto de conexión entre el mundo terrestre y el cosmos, o legado robado. Tras el descubrimiento, Bingham llevó miles de artefactos para los Estados Unidos: cerámicas, joyas, huesos, herramientas. Él prometió devolverlos en 18 meses. Eso fue en 1912. Los artefactos solo comenzaron a retornar al Perú en 2011, 100 años después, tras una batalla legal internacional que se arrastró por décadas. Hoy, Machu Picchu recibe más de 1 millón de visitantes por año. Es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Pero aún guarda secretos, porque cuanto más estudiamos Machu Picchu, más preguntas surgen. ¿Cómo ellos planearon una ciudad tan compleja sin planos escritos? ¿Cómo entrenaron a miles de trabajadores para ejecutar técnicas tan precisas? ¿Cómo mantuvieron la ciudad funcionando en un lugar tan remoto? Y tal vez la pregunta más intrigante: ¿qué más existe escondido en las montañas andinas que aún no hemos encontrado? Porque Machu Picchu no fue descubierta por casualidad. Ella fue descubierta porque alguien buscó. Si hay una ciudad de ese porte que se quedó invisible por 400 años, ¿cuántas otras aún están allá afuera, esperando? A física imposible de Machu Picchu, ecosistema que nunca debería ter funcionado. Vamos a hablar sobre algo que los ingenieros modernos no consiguen replicar, no por falta de tecnología, no por falta de recursos, pero porque la lógica por detrás de eso simplemente no hace sentido dentro de los paradigmas que usamos hoy. Machu Picchu no es apenas una ciudad antigua bien preservada. Es un organismo vivo, un sistema integrado donde cada elemento, cada piedra, cada canal, cada terraza, funciona en sincronía con los otros de una forma que aún no comprendemos completamente. Cuando usted comienza a analizar los detalles, percibe que los incas no estaban apenas construyendo. Ellos estaban resolviendo problemas de ingeniería que la ciencia moderna llevó siglos para siquiera identificar. Los terrazos que desafían la gravedad. Cuando usted mira Machu Picchu desde arriba, la primera cosa que llama la atención son las hileras interminables de terrazas agrícolas esculpidas en la montaña. Ellas parecen decorativas, parecen simbólicas, pero son, en realidad, la espina dorsal estructural de la ciudad. Sin ellas, Machu Picchu se habría deslizado montaña abajo en la primera estación lluviosa. Porque plantar en una ladera de 60 grados sin contención es pedir que la erosión consuma todo en cuestión de semanas. Los incas resolvieron eso creando plataformas horizontales artificiales, pero no de la forma que usted imagina. Cada terraza es una construcción en capas, en el fondo bloques de piedra grandes, irregulares, que forman la base estructural y permiten drenaje. Sobre eso, una capa espesa de grava que actúa como filtro e impide que el agua se acumule. Después, arena fina que retiene humedad sin empapar. Solo en la cima, suelo fértil traído manualmente, en sacos, desde los valles fluviales a cientos de metros abajo. Ese suelo no existía naturalmente en la cima de la montaña. Ellos lo transportaron, tonelada por tonelada, durante años. Pero la ingeniería no para en la contención. Estas terrazas también funcionan como reguladores térmicos. Durante el día, las piedras absorben calor del sol. A la noche, cuando la temperatura cae drásticamente, como ocurre en altitudes por encima de 2.400 metros, las piedras liberan ese calor lentamente, calentando el suelo y protegiendo las raíces de las plantas contra heladas. Es un microclima artificial, creado sin electricidad, sin invernaderos, sin tecnología moderna. Funcionaba tan bien que los incas conseguían cultivar maíz, una planta que normalmente exige climas más cálidos, en una altitud donde la mayoría de los cultivos simplemente moriría. Los cálculos modernos indican que las terrazas de Machu Picchu eran capaces de producir alimento suficiente para sustentar entre 700 y 800 personas, de forma completamente autosuficiente, sin depender de suministros externos, en una montaña aislada,
en el medio de los Andes. Pero alimentar a la población no era el único desafío. Había algo aún más crítico, o sistema de agua que no debería existir. Agua en montañas es un problema. Siempre lo fue. Ciudades modernas en altitud necesitan de bombas, depósitos presurizados, sistemas de filtrado complejos. Machu Picchu no tenía nada de eso. No había pozos profundos. No había grandes cisternas. Aún así, la ciudad tenía agua corriente limpia. Durante 500 años. Sin fallas, sin mantenimiento, sin reparaciones documentadas. Los ingenieros incas identificaron un manantial natural en una montaña vecina, a cerca de 750 metros de distancia, y construyeron un canal de piedra con una inclinación calculada con precisión milimétrica. Aquí está el detalle crítico. La inclinación no podía ser muy empinada. De lo contrario, el agua correría demasiado rápido, erosionando el canal y destruyendo las estructuras a lo largo del camino. Pero tampoco podía ser muy suave. De lo contrario, el agua se acumularía, crearía sedimentos, bloquearía el flujo. Ellos encontraron el punto de equilibrio exacto, sin instrumentos de medición digital, sin niveles a láser, sin cálculos de caudal por software. El sistema funcionaba así. El agua entraba primero en una piscina ceremonial reservada al emperador. El agua más limpia, la más pura. Después fluía secuencialmente por más 15 fuentes y depósitos distribuidos por la ciudad, cada uno sirviendo un área específica. Limpieza, agricultura, consumo doméstico. Aquí está la parte que impresiona incluso a ingenieros contemporáneos. El sistema de agua potable era completamente separado del sistema de drenaje de lluvias. Dos redes independientes, una para agua limpia, otra para agua sucia, porque los incas entendían algo fundamental. Agua parada bajo construcciones lleva al colapso estructural. Entonces, en cada área de la ciudad, debajo de cada edificio, bajo cada plaza, hay capas ocultas de grava y arena que permiten que el agua de la lluvia sea absorbida instantáneamente y drenada hacia afuera de los muros a través de canales subterráneos. Incluso durante tormentas tropicales intensas, cuando cientos de litros de agua caen por metro cuadrado, Machu Picchu no se inunda. El agua desaparece, absorbida por la infraestructura invisible bajo la superficie. Arquitectos modernos admiten abiertamente: replicar ese sistema sin bombas modernas, tubería de PVC y sensores de flujo sería extremadamente difícil, tal vez imposible. Los incas hicieron eso con piedras, arena y observación empírica. Acidade que se funde como montaña. Hay una diferencia fundamental entre construir sobre la naturaleza y construir con la naturaleza. La mayoría de las civilizaciones antiguas elegía el primer camino: remover obstáculos, nivelar terreno, imponer un orden artificial sobre el caos natural. Los incas hicieron lo opuesto. Si encontraban una roca gigante en el medio del camino, no intentaban removerla. Ellos la incorporaban, la transformaban en fundación de un altar, o pared de una casa, o base de una escalinata. La ciudad no fue construida a pesar de la montaña. Ella fue construida como continuación de la montaña. Eso no era apenas estética, era estrategia de supervivencia, porque al integrar la roca natural en las estructuras, los incas garantizaban estabilidad geológica absoluta. No había riesgo de deslizamiento de tierra, no había riesgo de desplazamiento estructural. La ciudad y la montaña eran una cosa sola, indivisibles. Esa filosofía se extendía a cada detalle, de alcantarillas de drenaje a muros de contención masivos. Cada elemento tenía una función, nada era decorativo, nada era superfluo. Ellos crearon un sistema autónomo capaz de existir en completo aislamiento del resto del mundo por tiempo indefinido. Por cerca de un siglo, fue exactamente eso que ocurrió. ¿Quién vivía na cidade fantasma? Machu Picchu no era una metrópolis, no era una capital administrativa, no era un centro de comercio, era una residencia imperial, un retiro privado para Pachacuti y la élite más alta del imperio. La ciudad está claramente dividida en dos sectores: el área residencial,
con casas simples, funcionales, sin lujos obvios, y el área sagrada, donde están los edificios más impresionantes, los templos, los observatorios astronómicos. La población máxima estimada variaba entre 500 y 1000 personas, incluyendo siervos, artesanos y sacerdotes responsables de mantener el orden y la pureza ritual del local. El acceso era controlado. Había apenas una entrada principal, un pasaje estrecho, que podía ser fácilmente defendido por un pequeño grupo de guerreros. Dentro, todo tenía un propósito, o Templo do Sol e o Calendario de Piedra. Uno de los edificios más intrigantes de Machu Picchu es el Templo del Sol. Es el único edificio de la ciudad con formato semicircular. Sus paredes fueron erguidas alrededor de una roca natural que sirve como altar. Aquí está el detalle impresionante. En el solsticio de invierno, el primer rayo de luz del amanecer entra por una ventana estrecha e incide exactamente en el centro de esa piedra. No aproximadamente, exactamente. Esto significa que los incas tenían conocimiento astronómico preciso lo suficiente para prever el movimiento solar a lo largo del año y proyectar un edificio que capturase ese evento específico. Ellos no estaban apenas construyendo templos. Ellos estaban construyendo instrumentos científicos, calendarios tridimensionales hechos de granito. Debajo del Templo del Sol hay una cámara subterránea conocida como Tumba Real. Sus paredes están hechas de bloques perfectamente pulidos. El interior es silencioso, frío, eterno. Se cree que allí eran guardadas momias de ancestros nobles, porque para los incas, los muertos no estaban realmente muertos. Ellos continuaban presentes, participaban de ceremonias, ofrecían consejos, protegían a los vivos. Mantener a los ancestros próximos no era superstición, era continuidad política y espiritual. O Templo das Tres Janelas e a Origen Mítica. Otro edificio misterioso es el Templo de las Tres Ventanas. Sus aberturas están orientadas hacia el este. Según las leyendas, cada ventana simboliza uno de los 3 lugares míticos de donde vinieron los ancestros de los incas. La precisión del trabajo en piedra aquí es casi incomprensible. Las uniones entre los bloques parecen hilos finos. Las superficies son tan lisas que parecen suaves al tacto. Todo eso fue hecho con herramientas de piedra. Próximo al templo queda la Plaza Sagrada, donde ocurrían las asambleas estatales más importantes. La acústica de ese espacio fue proyectada de forma tan precisa que una persona hablando en el centro puede ser oída claramente en los rincones más distantes, sin gritar, sin amplificación. Esto permitía al emperador dirigirse al pueblo con una voz calma, casi divina, creando una atmósfera de tranquilidad y poder absoluto. Intihuatana, o ponto onde o sol é amarrado. En el punto más alto de la ciudad hay una piedra esculpida directamente en la roca madre de la montaña. Su nombre es Intihuatana, el lugar donde el sol es amarrado. Los sacerdotes creían que durante el solsticio podían mágicamente prender la luz solar, garantizando que ella no se fuese para siempre y retornase en el próximo ciclo. La piedra está alineada con los puntos cardinales con precisión increíble. Hay algo extraño en ella. Muchos visitantes modernos relatan sentir calor emanando de la piedra, incluso en días nublados. Algunos oyen un zumbido bajo, casi imperceptible. ¿Coincidencia? ¿Efecto psicológico? ¿O hay algo sobre la composición geológica, la orientación magnética que aún no comprendemos? Intihuatana es una de las pocas estructuras de ese tipo que sobrevivieron. Los españoles destruían estas piedras ritualistas siempre que las encontraban, porque sabían que eran el corazón espiritual de las comunidades incas. Pero Machu Picchu nunca fue encontrada. Intihuatana permaneceu intacta. A vida cotidiana no topo do mundo. A pesar de toda la grandeza arquitectónica, la vida en Machu Picchu era, en muchos aspectos, simple. Las casas no tenían muebles en el sentido moderno. Las personas dormían en esteras o pieles. Las pertenencias eran guardadas en nichos esculpidos directamente en las paredes de piedra. Pero simplicidad no significa incomodidad.
Cada residencia tenía ventilación adecuada y sistema de drenaje individual. Cada distrito tenía sus propios talleres, donde se fabricaban ropas de lana de alpaca y cerámicas decoradas. La vida fluía de acuerdo con los ciclos naturales: siembra, cosecha, rituales solares. Observadores de estrellas leían los cielos desde sus terrazas de piedra, previniendo cambios estacionales y orientando decisiones agrícolas. Era un mundo cerrado, protegido por montañas y dioses, y por cerca de 100 años funcionó perfectamente. O abandono que ninguém me explica. Alrededor de 1572, algo ocurrió. Los habitantes de Machu Picchu simplemente partieron. No hubo batalla, no hubo incendio, no hubo destrucción. Ellos tomaron sus pertenencias más valiosas y se fueron. Nunca volvieron. Las teorías son varias. La más aceptada involucra la llegada de los españoles. No porque los conquistadores hayan encontrado la ciudad, sino porque trajeron enfermedades europeas contra las cuales los incas no tenían inmunidad. Epidemias de varíola devastaron poblaciones enteras. Ciudades fueron abandonadas no por invasión, sino por muerte en masa. Otra teoría involucra la guerra civil que dividió el imperio poco antes de la conquista española. Cuando la autoridad central en Cusco colapsó, mantener un local remoto como Machu Picchu se volvió imposible. Sin suministros externos, sin comunicación, sin propósito político. Los últimos habitantes se adentraron en las profundidades de la selva, esperando que los tiempos difíciles pasasen. Pero nunca retornaron. Antes de partir, hicieron algo deliberado. Destruyeron el camino principal que llevaba a la ciudad, para que nadie pudiese seguirlos o profanar el santuario. Machu Picchu se volvió un fantasma dormido en la cima de la montaña, conocida apenas por algunas familias locales que guardáramos segredo por gerações. Os mistérios que ainda permanecem hoy, Machu Picchu es reconocida como una de las nuevas maravillas del mundo. Más de 1 millón de personas la visitan anualmente, pero ella aún esconde secretos. Instrumentos de radar modernos detectaron vacíos subterráneos bajo el suelo de la ciudad, cámaras no exploradas, pasajes celados. Aún no sabemos qué hay allá. En cuanto más estudiamos, más preguntas surgen. ¿Cómo los incas calculaban el movimiento de las estrellas con tanta precisión sin telescopios? ¿Qué tecnologías usaban para mover bloques de 20 toneladas por laderas verticales? ¿Por qué eligieron ese local específico? ¿Había significado astronómico, geológico, espiritual? No tenemos respuestas definitivas, apenas evidencias de que los incas poseían un conocimiento profundo de las leyes naturales, no a través de ecuaciones matemáticas, sino a través de observación empírica, experimentación e integración con el ambiente. Ellos no intentaron dominar la naturaleza. Ellos aprendieron a trabajar con ella. El resultado fue una ciudad que sobrevivió a imperios, guerras, terremotos y siglos de abandono. O que Machu Picchu nos ensina. Mirar las paredes perfectamente encajadas de Machu Picchu es confrontar una verdad incómoda. No siempre progreso tecnológico significa progreso en sabiduría. Los incas no tenían computadoras, no tenían grúas, no tenían electricidad, pero crearon algo que aún funciona 500 años después, sin mantenimiento, sin reparaciones, sin fallas. ¿Cuántas de nuestras construcciones modernas van a durar tanto? ¿Cuántas de nuestros sistemas de agua van a continuar funcionando sin energía eléctrica? ¿Cuántas de nuestras ciudades van a resistir a terremotos de magnitud 7 sin derrumbarse? Machu Picchu nos recuerda que grandeza no se mide apenas por riqueza o tecnología, sino por la capacidad de crear en armonía con el mundo alrededor, de entender los límites y entonces trascenderlos a través de ingenio, no fuerza bruta. Los constructores de Machu Picchu nos dejaron un monumento que sobrevivió al tiempo. Toda mañana, cuando el sol ilumina el altar del Templo del Sol, la ciudad parece despertar nuevamente, como si aún estuviese esperando, por algo o por alguien. Mientras haya misterios no resueltos bajo el suelo de Machu Picchu, mientras haya cámaras no exploradas y preguntas sin respuesta,
La historia de la ciudad perdida de los incas aún no terminó. Ella apenas está pausada, esperando que alguien haga las preguntas correctas, tenga la valentía de buscar las respuestas, incluso si ellas desafían todo lo que creemos saber sobre lo que es posible.